Hoy vamos a hablar de qué es el gluten, cuáles son sus beneficios, sobre todo saber cómo influye en nuestra alimentación y qué ventajas puede tener decidir dejar de introducirlo en nuestra alimentación en función de lo que nos afecte su consumo. Muy buenas tardes, soy Ainhoa Corrales, soy médico especialista en atención primaria y en alimentación consciente. Y estamos aquí de nuevo otro martes más en nuestros martes saludables para comentar esto acerca del gluten que hablábamos. Fenomenal, que tengo aquí a mi hija conmigo en casa. Sobre todo un tema que me habéis pedido muchísimo porque quienes me seguís en mis redes sabéis que bueno, pues yo llevo aproximadamente un año sin consumirlo en mi alimentación, con lo cual os voy a poder contar por qué tomé esa decisión, os voy a poder contar y compartir cuál ha sido y está siendo, lógicamente, mi experiencia, mi por qué y mi para qué, cuál era mi objetivo y sobre todo, pues que valoréis si puede ser algo que también os pueda ayudar a vosotras y a vosotros en vuestro objetivo saludable. Como sabéis, el objetivo siempre es el de cuidarnos, así que lo primero de todo, si hablamos del gluten, hoy va a ser un directo cortito, pero yo creo que va a ser intenso y que va a ser súper útil. Si hablamos del gluten, que no quiero que se me olvide nada, tengo aquí mis puntos como siempre anotados, pues tenemos que hablar o lo primero que tenemos que hacer es definirlo, ¿no? Cuando parece que está como muy de moda, que cada vez haya más personas intolerantes al gluten o que sean celíacas, que realmente sean alérgicas y que no lo puedan consumir por el efecto secundario que provoca en su cuerpo. No es tanto que haya más gente, que también puede ser, porque nuestros hábitos de alimentación han ido cambiando, con lo cual al estar más expuestos podemos desarrollar también más intolerancias o más alergias por la exposición repetida, pero también es verdad que ahora tenemos métodos para detectar esta patología y esta alteración que antiguamente no se tenían. Y a lo mejor había gente, incluso puede que siga viéndola, que tiene molestias gastrointestinales y que nunca han sabido explicarle por qué o no han sabido asociar a qué se debía, y el origen es que pueda tener una intolerancia al gluten. Hablo de personas que ya sean mayores. Normalmente cualquier persona ahora, si tiene algún síntoma, enseguida pues lo pone en conocimiento del médico, se manda el digestivo, se hace el estudio oportuno y normalmente pues se termina estableciendo el diagnóstico si es el caso. Entonces, bueno, muchas gracias, Soledad. Vamos a hablar del gluten. Cuando hablamos de gluten, lo más importante es que sepamos qué es, ¿vale? El gluten es un conjunto de proteínas. Cuando hablamos de gluten, nos referimos a un conjunto de proteínas que tienen un tamaño chiquitito y que están presentes exclusivamente en harinas de lo que se llama cereales de secano. ¿Qué son los cereales de secano? Pues el más famoso es el trigo. Todo el mundo, casi todo el mundo a nivel social sabe que si eres intolerante o alérgico al gluten, si eres celíaco, pues no puedes comer trigo, pero hay otros cereales que también contienen gluten. La cebada y el centeno, igual que cualquiera de las variedades que se derivan de ellos o los híbridos, como puede ser la espelta, como puede ser el camut, el triticale, todos estos, triticale, perdón, también contienen gluten. Y luego la avena, está el caso de la avena, que realmente contiene proteínas que son capaces de provocar una reacción en algún porcentaje de personas celíacas, pero que no es tanto que contengan gluten en sí, que también tiene una pequeña, esas proteínas tienen ese mismo efecto, sino la transferencia cruzada que se llama, y es que normalmente cuando se procesan cereales de secano se suele utilizar la misma máquina, casi siempre, para el procesado, con lo cual si yo utilizo una máquina para procesar trigo y después proceso avena en esa misma máquina, pues hay transferencia cruzada. Los residuos, el resto de gluten y el resto de componentes que tenga el trigo que hayan quedado en el mecanismo de esa máquina, pues cuando yo utilizo avena, pues la avena va a contener trazas. Esto es lo que habitualmente vemos en las etiquetas de algunos alimentos. Puede contener trazas de frutos secos, puede contener gluten, puede contener ese puede. Normalmente se asocia a que a lo mejor el producto con el que está elaborado o del que está hecho o que tenemos en las manos no contiene de manera natural frutos secos, gluten o lo que sea que nos digan que puede contener trazas, pero es la transferencia cruzada porque la máquina en la que se procesa suele estar asociada, suele ser la misma que la de los otros alimentos y por tanto pues puede contener, ¿vale?
Entonces, bueno, súper importante que sepamos eso, ¿vale? El problema real o la importancia de todo esto la tienen sobre todo las personas celíacas diagnosticadas, porque estas personas van a tener unos dolores abdominales y gastrointestinales del estómago y del intestino brutales, van a tener muchísimos retortijones, van a tener baches diarreicos y se van a encontrar realmente mal cuando consuman gluten. Con lo cual esto es súper importante. Lo que tenemos que saber en cuanto al gluten, a la composición, aunque nos vayamos a poner un poco técnicos, pero es interesante también y es importante saberlo para entenderlo, es la composición del gluten en sí. Hemos dicho que es un conjunto de proteínas y la composición de esas proteínas está principalmente basada en prolaminas y glutelinas. No hace falta aprenderse el nombre. Al final es un poco que sepamos que entre un 80 y un 90% del total de proteínas que tiene el trigo, pues son estos dos tipos, que son los que forman el gluten. Y en verdad, ¿para qué sirve? ¿No? Porque dices, vale, venga, tiene eso, hay gente que le puede sentar mal, pero realmente, ¿qué utilidad tiene el gluten? Bueno, pues el gluten es el encargado de que las cosas sean esponjosas, que sean viscosas, elásticas, se llama, ¿vale? Que cuando nos comemos una pizza tenga esa esponjosidad, o cuando nos comemos el pan que esté crujiente pero que también esté tierno. El responsable de esa gomosidad, por decirlo de alguna manera, es el gluten, ¿vale? Y es muy importante que sepamos que también es responsable de darle volumen a los alimentos que contienen gluten, ¿vale? Esa consistencia elástica y esponjosa que decimos, y también voluminizar. Por eso, pues no es lo mismo, o muchas veces el resultado no es igual cuando hacemos un bizcocho con harina de trigo y además le echamos su sobre de levadura, por ejemplo, a cuando lo hacemos con harina de maíz, por ejemplo, y también lleva el sobre de levadura, pero no sube tanto ni tiene la misma reacción porque el proceso de fermentación y el efecto del gluten es inevitable, ¿vale? Entonces, esto que vaya por delante para que entendamos un poco. Una frase que me parece clave, ¿vale? Porque cuando uno se pone a buscar en internet, ya sabemos que Google no siempre es a lo mejor la fuente, es la más rápida, la más accesible y en la que todos pensamos de primeras, porque muchas veces nos da gran cantidad de información súper veraz y de una manera muy cómoda, pero no siempre es una fuente fiable de información según para lo que la estemos utilizando, ¿vale? Entonces, hay de todo. Si hacéis búsquedas, que yo normalmente cuando me preparo las temáticas hago búsquedas porque sé que mucha gente va a hacer la búsqueda después. Si hacéis búsquedas, pues veréis que hay de todo y está un poco en base también de la opinión que tiene la persona que emite pues el artículo o lo que sea que estáis leyendo. Yo creo que lo ideal es que demos información intentando no ser muy subjetivos o dar la información lo más objetiva posible. Y luego podemos dar nuestra opinión personal o nuestra decisión personal, como yo os voy a compartir hoy, pero que en ningún caso implica que tenga que ser lo que todo el mundo tiene que hacer, ¿vale? Esto es como cuando yo le recomiendo a la gente en la consulta que no fume, haga deporte y se alimente bien, y no todo el mundo me hace caso, ¿no? Pues bueno, pues esto es un poco igual. La idea un poco es que sepamos una frase que me parece esencial, porque esto es lo que más confusión crea, y es que el gluten no es indispensable para el ser humano, ¿vale? Esto es algo que tenemos que aceptar, que habrá gente que diga que no está de acuerdo, perfecto, todas las opciones son posibles, yo siempre respeto muchísimo la opinión de absolutamente todo el mundo, os doy mi opinión como profesional de la salud y basada en todos los estudios a los que he podido tener acceso precisamente por mi posición como profesional. Para poderos dar esa información. El gluten no es algo indispensable para el ser humano, porque en verdad las proteínas, hemos dicho que es un conjunto de proteínas y esas proteínas nos aportan un valor nutricional bajo. Es verdad que tienen valor nutricional, pero no es tan alto como para decir, si no eres celíaco, sí o sí consume gluten, porque los beneficios que vas a obtener son muchísimo mayores con mucho que los inconvenientes, por decirlo de alguna manera. No es así, ¿vale? La realidad es que el gluten no es indispensable para el ser humano, como os decía, que las proteínas que contienen tienen un muy bajo valor nutricional y biológico y bueno, pues sobre todo se debe a que ese valor, para no ponerme muy técnica, se debe pues a que en cuanto a aminoácidos esenciales, que son micronutrientes, para que lo entendáis, como una parte de los micronutrientes que todo nuestro cuerpo necesita, pues tampoco es que tengan una cantidad excesiva, ¿no? Con lo cual, no supone, que es lo que quiero que entendamos, no supone ningún problema
que voluntariamente, sin que necesariamente tengamos un diagnóstico de celiaquía o de intolerancia al gluten, no hay problema en que optemos y tomemos la decisión de no consumir gluten, ¿vale? ¿Por qué habitualmente se suele tomar esta decisión? De hecho, cada vez es más frecuente en deportistas, en personas que están más comprometidas con su salud, que quieren pues tener un poco esa sensación de bienestar, de confortabilidad, porque es una proteína, un conjunto de proteínas del que se suele prescindir con frecuencia. Vale. Importante, el saber que existen cada vez más opciones para poder llevar una alimentación saludable, completa, nutritiva y que sea carente de gluten, ¿vale? Es posible cada vez más, cada vez hay más opciones. De hecho, gracias a que cada vez hay más personas que optan por esta opción de no consumir gluten, aunque no sean celíacos o intolerantes, hay una mayor oferta y se encuentra de una manera más fácil de lo que se encontraba hace 5 o 10 años, que tampoco me voy tanto atrás en el tiempo, con lo cual los pacientes que sí que son celíacos o intolerantes agradecen mucho que cada vez haya más personas que no consuman gluten, porque esa demanda está haciendo que haya una mayor oferta, un mayor abanico de posibilidades a la hora de elegir los complementos o los alimentos sin gluten con los que vamos a nutrirnos, y también a un precio mucho más competitivo del que era antes, ahora la diferencia de precio existe, lógicamente, pero no es tanta como antes, ¿vale? ¿Qué pasa con el motivo? ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son los trastornos de salud de una persona que pueden hacer que una persona, aun no siendo celíaca ni intolerante al gluten, tome la decisión de iniciar una dieta en la que no vaya, una dieta me refiero a una alimentación, ojo, no hacer dieta, ¿vale? Para que no me malinterpretéis, una alimentación libre de gluten o sin gluten. Y por qué razón, que aquí ya si os parece os lo voy a ir contando a la vez, tomé yo esa decisión, ¿vale? Es muy importante que sepamos el objetivo con el que hacemos las cosas, el por qué y el para qué. Yo la verdad es que mi alimentación, antes de preocuparme mucho por cuidarla, pues no era sana, evidentemente, ya os lo he compartido en algún momento, y además tenía una base muy rica de consumo de hidrato, de trigo, además hidratos blancos hiperrefinadísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces consumía gran cantidad de gluten. En verdad yo me había acostumbrado a vivir con una sensación de inflamación abdominal, de hinchazón, con digestiones pesadas, con una cantidad de gases brutal, que evidentemente estaba también potenciada pues como hubiese dormido, el resto de comidas que hiciera a lo largo del día, las horas a las que comía y todas las cosas de las que hemos ido hablando que yo hacía mal y que hay que modificar, porque es súper importante, pues eso, las horas del día a las que comemos, las comidas que hacemos, qué tipo de alimentos consumimos en esas comidas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, que evidentemente eso lo único que hacía era empeorar, pero como mi alimentación se basaba mucho en el hidrato, y el hidrato blanco refinado con mucho gluten, pues estaba acostumbrada a vivir un poco con esos síntomas, ¿no? De esa manera. Entonces, importante que como ya sabemos lo que es el gluten y ya sabemos los efectos que produce en nuestro cuerpo, pues bueno, yo cuando me puse a investigar y me puse a indagar dije, bueno, pero ¿qué es lo que pasa realmente dentro del intestino, que es donde principalmente afecta cuando consumimos gluten, para que haya este problema, para que yo note esta inflamación, esta alteración del tránsito intestinal, estas digestiones pesadas, estos gases, esta sensación tan desagradable, porque al final yo me encontraba mal, me encontraba hinchada, independientemente del resto de cosas, eso era una cosa que me afectaba mucho y que además lo notaba realmente, cuando lo consumía más tenía muchos más esos síntomas. Entonces, bueno, pues hay que saber que a nivel gastrointestinal, a nivel del intestino, nuestro intestino es un sistema cerrado, bueno, está abierto por la boca y está abierto por la zona del ano, que es donde finaliza, ¿vale? Pero si no, internamente no tiene otras conexiones, ¿vale? Es todo un sistema cerrado, que bueno, puede recibir jugos gástricos, jugos biliares, etcétera, pero es un sistema estanco, por así decir, cerrado. Bueno, pues dentro de que es ese sistema cerrado, dentro de ese sistema gastrointestinal hay una circulación. Para que nosotros hagamos las deposiciones, el intestino va haciendo una serie de movimientos peristálticos que son los que hacen que vayan moviéndose los productos de desecho hacia la zona de expulsión.
toda la parte interna del intestino tiene un revestimiento gastrointestinal, pues, formado por vellosidades intestinales, por toda la flora, las bacterias que hay a nivel intestinal, etc. Una de los problemas que tienen las proteínas que forman el gluten, ese conjunto de proteínas a su vez, es que afectan, una de ellas, la gliadina, es una proteína que está interna del gluten, una de las que contiene el gluten, y que puede hacer que las uniones que hay entre las células que forman el intestino, que forman la capa interna del intestino, se abran. Con lo cual, si dentro del intestino tiene que haber productos de desecho que el cuerpo ha decidido que no necesita y está intentando eliminar, si abro un agujero, imaginaos una manguera y yo le hago un agujero por algún sitio, pues evidentemente el contenido de la manguera por ese agujero va a salir, ¿vale? Entonces, cuando separamos ese espacio, hacemos lo que se llama intestino permeable, es decir, productos de desecho que no queremos vuelven otra vez a nuestro organismo porque no están en el conducto de desecho, ¿vale? Cuando esto pasa, aparte de que se genera una inflamación muy importante en la zona en la que está sucediendo, de ahí que haya un peor funcionamiento gastrointestinal, que haya más formación de gases, que haya sensación de distensión abdominal, de estar hinchado y sensación de digestiones pesadas, porque evidentemente esos productos de desecho vuelven otra vez a nuestro interior del cuerpo. Aparte de todo eso, estamos alterando también la flora intestinal y no le estamos permitiendo hacer su correcto funcionamiento, ¿vale? Además, al abrir, cuanto más grande sea ese espacio, proteínas de mayor tamaño van a ser capaces de atravesarlo y van a provocar más inflamación, ¿vale? Es como un círculo vicioso, cuanto yo como más gluten, más separación entre las células, más vuelven los productos de desecho otra vez a mi cuerpo, más inflamación y más perjuicio ocasionan, ¿vale? Sobre todo que sepáis que a donde vuelven es al torrente sanguíneo, o sea, vuelven a la sangre, con lo cual a partir de ahí se pueden distribuir de nuevo a cualquier parte de nuestro cuerpo. En verdad, la idea, lo que necesitamos es que tener un aparato gastrointestinal que sea capaz de hacer su función sin que esté alterada y sin que genere ese proceso, sobre todo a nivel inflamatorio. Esta es la parte más importante. Hay, de hecho, otras patologías que pueden tener las personas que están relacionadas con esta alteración básica del funcionamiento y de la permeabilidad del intestino que os cuento, como puede ser la enfermedad de Crohn, como puede pasar en algunos pacientes con diabetes tipo 1, de la que dependes de la insulina, que afecta también en este sentido a nivel gastrointestinal. De hecho, es habitual que los pacientes diabéticos tengan alteraciones gastrointestinales, como puede ser la esclerosis múltiple, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal de cualquier clase. Al final está un poco relacionado el sistema o el mecanismo por el que aparecen también estas enfermedades. Total, que yo, cuando evidentemente me puse a investigar, pues decidí que no perdía nada por hacer la prueba, evidentemente. Yo nunca he tenido una reacción asociada o que me hiciera sospechar de una intolerancia manifiesta o de celiaquía, ¿vale? Pero sí que es verdad que notaba de manera significativa que los días en los que yo me alimentaba principalmente de pasta, que es lo que yo más comía, estaba mucho más sintomática, de posiciones además más malolientes, etc. Entonces, bueno, pues hice la prueba y decidí que iba a estar, empecé por 10 días sin consumir absolutamente nada de gluten, ¿vale? Busqué las alternativas saludables, que hay muchísimas, por suerte, y empecé a reeducar un poco la alimentación. Fue también la antesala a empezar a comer a las horas adecuadas, que ya hemos comentado en otros directos, intentar hacer las 5 comidas. Ahí todavía no estaba con el ayuno 16-8, lo hice más adelante, pero bueno, empecé con la parte del gluten, sí que empecé y noté una diferencia brutal. Dejé de tener gases, dejé de ir al baño con un tránsito intestinal de 2 días no voy, un día voy con diarrea, otro día voy, ¿vale? Las molestias tipo retortijón, la sensación de hinchazón, de jolín, no he comido tanto y sin embargo la sensación que tengo es como si me hubiese comido una vaca y como si me hubiese pasado 3 pueblos, y no necesariamente siempre era así. Todo eso desapareció.
Desaparecieron mis problemas de digestión pesada, de que me repitiera lo que como. Esa sensación como de reflujo que no necesariamente tiene por qué quemar, no tiene por qué ser ardor, pero sí que puede ser que nos venga como que tengamos mucho hipo, que eructemos o que tengamos mucha vuelta del sabor de la comida a la boca. Eso significa que no estamos haciendo bien el proceso de digestión, que el cuerpo está continuamente haciendo un montón de rato el proceso de digestión y no está digiriendo bien los alimentos, y todas esas cosas yo las notaba mucho más cuando consumía gluten, con lo cual lo dejé y en 10 días, o sea, tal cual, de hecho empecé a notarlo antes, fue muy progresivo, empezó a regularse el tránsito, ya no tenía esos gases, no me sentía tan llena, tan pesada, digestiones muchísimo mejores, más energía porque no estaba como tan cansada, el cuerpo no tenía que destinar tanta energía al proceso de digestión y me encontraba como mucho mejor, dormía mucho mejor por las noches, que esto es una cosa que siempre os digo, la energía y el descanso son las cosas que más se notan cuando nos empezamos a cuidar. Así que bueno, yo empecé 10 días y ¿qué hice? La prueba a volver a introducirlo. No fue a la locura, sino que como yo ya estaba comprometida con un estilo de vida más saludable, pues yo seguí con mis 5 comidas al día, 1 o 2 días a la semana como mucho introducía la pasta y bueno, pues fui viendo que aun haciéndolo progresivo, es decir, consumiendo menos cantidad, lógicamente los síntomas eran inferiores, pero sí reaparecían, sobre todo a nivel, lo que yo más me he notado es a nivel de gases, lo que más, y también a nivel de sensación de hinchazón con el proceso de la digestión, eso los días que consumía gluten aparecía. No aparecía tan intensamente como cuando comía pasta 5 días a la semana o no tenía el resto de hábitos introducidos, pero sí que aparecía. Entonces, bueno, estuve un par de meses haciendo la prueba de 10 días no los consumo, los demás días lo consumo, pero con moderación. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué pasaría si realmente no lo introduzco? Porque jolín, si estoy viendo que durante estos 10 días me encuentro genial y que los días que lo vuelvo a introducir empiezo a tener síntomas, aunque sean más leves, pues ¿por qué lo introduzco? Vamos, que es que no se me ocurría un motivo para seguir consumiéndolo, porque en verdad la pasta en este caso son hidratos y hay un montón de alternativas y de fuentes posibles de obtención de hidratos de carbono, que es uno de los 4 macronutrientes, y el resto de micronutrientes que contienen, vaya. Entonces dije, bueno, pues voy a buscarme alternativas a obtener hidrato de carbono del que es saludable, pero sin gluten. Y bueno, pues la verdad es que se abre un mundo de posibilidades. Yo utilizo como apoyo a la hora de cocinar, de hacer bizcochos, de hacer recetas saludables, a la hora de tener un complemento o un ingrediente para cocinar en mi casa, mi Complete, además es de vainilla, con lo cual el sabor para los bizcochos y para las cosas que hago está riquísimo. Y ahí tengo la suerte de que estoy teniendo un aporte nutricional completo, 100% integral y que no tiene gluten, con lo cual ahí lo tengo súper claro. Llevo aproximadamente, bueno, no, que ya estamos en abril, ya sí que llevo un año sin reintroducir never and ever el gluten y bueno, pues ha sido brutal. Os confieso que a lo largo de ese año ha habido algún día puntual, sobre todo cuando me ha pillado tener que comer fuera de casa y realmente, pues porque me invitaban a comer a una casa y no había un menú, no es como cuando vas a un restaurante que puedes tener más opciones, pues no tenía otra opción y lo he comido en muy pequeña cantidad y he notado mucho, porque ya llevo tanto tiempo limpia del gluten, que he notado mucho el efecto inflamatorio y es algo que yo he decidido desterrar. De hecho, ya todos mis amigos, mi familia ya sabe que si me invita a comer, si tiene gluten, yo no como. ¿Vale? O sea, voy, pero me hago una ensalada o me hago otra cosa para comer, porque si tiene gluten, yo tengo ya confirmado el efecto que produce en mí y he decidido comprometerme con mi salud, como os he ido contando en estos días, con lo cual ha dejado de tener sentido para mí seguir haciendo intentos de algo que ya he demostrado por activa y por pasiva los efectos que produce en mí. Así que si vosotros también tenéis síntomas compatibles a la hora de repasar vuestra alimentación, veis que consumís muchos hidratos, esto es una cosa a cambiar en general, no solo por el gluten, sino porque hay un desequilibrio entonces en vuestro hábito nutricional. Pero si veis que consumís muchos hidratos que contienen gluten en una cantidad muy importante y estáis notando síntomas compatibles con los que hemos hablado, pues os invito a que hagáis la prueba. 10 días es suficiente. Todas las personas que además queráis conocer el programa con el que yo lo he hecho y que de hecho sigo haciendo de manera ininterrumpida, pues me podéis preguntar por privado, os cuento y veréis que es súper sencillo.
pero en verdad os invito a que hagáis por lo menos durante 10 días la prueba de eliminarlo de vuestra alimentación y que seáis conscientes de los efectos que realmente estáis experimentando, los beneficios y la diferencia de síntomas. Para eso es súper importante que sepáis en qué momento estáis antes de empezar, qué síntomas son los que estáis notando y cuáles veis que desaparecen o que se minimizan o que os molestan menos, os llaman menos la atención, etcétera, ¿vale? Os invito a que compartáis si queréis tanto este vídeo, que os lo voy a dejar en un ratito en mi Instagram TV, como comentar en él vuestro resultado, porque yo estaré pendiente y os iré leyendo y os iré viendo. Y lo dicho, quienes queráis saber la manera en la que lo he hecho yo y el programa con el que yo he mejorado mi salud, pues simplemente me tenéis que preguntar y podréis uniros a la comunidad saludable de la que formo parte y con la que sobre todo controlamos muchísimo el tema, en este caso del gluten, que era la temática de nuestro directo de hoy. Os doy las gracias como siempre por estar aquí, ya os he dicho que iba a ser un poquito más cortito. Os mando un súper besazo. ¡Mua! Y os invito a que estéis pendientes de mis stories porque en breve os voy a contar el siguiente tema para el siguiente martes, que es muy muy interesante y que muchísimos me habéis pedido que hable de eso. Así que atentos, que enseguida volvemos a estar en directo. Un besazo, chao.